Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. ¿Cómo ser investidos del poder de Dios? Es que cuando Jesús asciende al cielo, cuando es resucitado al tercer día de entre los muertos por obra y gracia del Espíritu Santo, Él tenía el anhelo de llegar rápidamente al cielo. Se quedó 40 días más acá en ese cuerpo glorioso, hermosísimo, que recibió él agotó hasta la última gota de sangre. Y recibió un cuerpo que no era solo espiritual sino físico. Él se aparecía, atravesaba paredes, pero tocó a los apóstoles. Le dijo a Tomás: tócame, méteme el dedo aquí en la llaga. Y comió con ellos, compartió con ellos, apareció a 500 personas por 40 días. Pero era un cuerpo glorificado, hermosísimo, en cuerpo glorioso. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús recibió una transfusión de sangre y ya era el poderoso Dios, pero Él quería subir rápido al cielo, al sentarse en el trono a la diestra del Padre. Entonces, cuando asciende a los cielos, es el único que ascendió a los cielos y ascendió para ser coronado con todo poder, sentándose en el trono de su Padre. Pero Él dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo. El otro propósito rápido que Él tenía era enviarle a sus discípulos y a través de sus discípulos a nosotros, que ha venido transfiriéndose así, y para que pudiera venir el Espíritu Santo nuevamente a la tierra. El otro Paracletos, el otro ayudador. Es la promesa de mi Padre. Llama al Espíritu Santo la promesa de mi Padre. Por eso nosotros tenemos que entender que Él envía el Espíritu Santo para que fuéramos investidos de poder. Y el poder es el poder sobrenatural, el poder de Dios en nosotros, el poder del reino. ¿Qué es investirnos? Es que, mira, la palabra esta es clarísima en Lucas 24:9, donde dice: he aquí, palabra de Dios, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, o sea, el Espíritu Santo, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, ese investidos, recuerda que nos había dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ahí utiliza 3 palabras importantes. Dice que nos quedemos, esperemos, quedarnos, para ser investidos y para recibir el poder. Investidos de poder desde lo alto, el poder celestial. Entonces, Él nos invitó a que esperemos tranquilos, cómodamente, con seguridad, con fe. Ese quedaos es en griego, como bien lo explica, una de las mejores explicaciones está en el libro lo recomiendo, El poder sobrenatural de Dios, del Guillermo Maldonado. Entre otras, que Dios a través de Guillermo aprendí muchísimo, no solo de sus libros, sino en los encuentros, en su iglesia, compartir allá muchas predicaciones, y Dios lo mandó a que me impartiera, me hiciera la llenura del Espíritu Santo. Él me impuso manos varias veces, me derribó, me llenó el Espíritu Santo, y Él mismo me dijo que me daba del mismo manto. Manto es el poder, lo que significa el poder. Entonces, cuando uno va a recibir el poder, mire, siempre espere el poder de Dios, la investidura de Dios. ¿Qué es investidura? ¿Qué es quedarse y esperarse? Él mismo lo explica en su libro, que viene del quedaos. Quedaos es de un griego que es katizo. Katizo significa permanecer, persistir, pero con seguridad. Quedaos la define él como permanecer sentados cómodamente en un trono, a gusto, sintiéndonos dueños, con seguridad. Vamos a ser poderosos. Entonces yo espero con seguridad lo que Él me va a dar, porque es una promesa de Dios. En una actitud de descanso, de relajado, mejor dicho, como dicen los jóvenes ahora, relajado, con el propósito de que voy a ser lleno de autoridad para reinar y gobernar con el mismo poder que Dios me da. Entonces dice: pero Dios juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? Espiritualmente con Cristo Jesús, según Efesios 2:4-6. Entonces debemos permanecer con tranquilidad, con seguridad, relajados, esperando recibir el Espíritu Santo. Pero ese relajados es en oración, es relajarnos en meditación, es relajarnos así como estamos haciendo ahora, oyendo la palabra.
Es como, no se vayan, quédense hasta que aprendan a sentarse cómodamente, con seguridad, con tranquilidad, sin afanes, sin angustias. Entonces, por eso, ¿para qué nos dice que nos vamos a sentar en el trono? Para gobernar y para gobernar. En todo, en el mundo espiritual, para gobernar sobre las enfermedades, para gobernar con autoridad, incluso influir en lo político, en el mundo judicial, en el mundo militar, para orar y para incluso ejercer empresas, para ejercer la enseñanza, la investigación. Entonces es quedarse sentado en el trono. Digamos que Dios asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales junto a Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Eso es muy poderoso. Junto a Cristo Jesús o con Cristo Jesús. Eso está descrito en varias palabras en Marcos, en Lucas, en los Salmos, en Colosenses. Pero ¿qué es investidos? Es que la palabra investidos, por eso está muy... ¿Qué es investidos? Es que nos pone un manto, Él nos pone el manto de poder. Pero ese manto de poder lo explica muy bien el apóstol Maldonado. Ese viene de un vocablo griego. Investido es enduó. Enduó en griego significa sumergirse en tinta. ¿En qué tinta? ¿Y por qué tinta? Sumergirse en los ríos del Espíritu Santo. Los ríos del Espíritu Santo son una sustancia divina que se pega como la tinta. Y cuando nos hundimos por completo y nos sumergimos en adoración, en alabanza, en fe, creyéndole, o en un ayuno, en adoración, en la lectura bíblica, en la meditación, leyendo la Biblia en voz alta, con seguridad, declarando, orando, entonces quedamos recubiertos por una sustancia divina de poder de Dios, del Espíritu Santo. Ese es el enduo. Y ese enduo es como si nos vistiese, como si nos pone un nuevo vestido, un ropaje nuevo, como una segunda piel, como una piel pegada a nuestra piel, que no nadie nos la puede quitar. Esa es la unción poderosa del Espíritu Santo. Yo he recibido en varias ocasiones, lo he contado en oraciones, y no es una sola investidura. Él me ha investido varias veces, me ha puesto y he sentido la presencia de Dios. En muchas oraciones en la iglesia local acá, en nuestro ministerio de liberaciones ecofamiliar, en las madrugadas de martes y jueves, durante muchos años, hace 13, 14 años empezamos a orar y a orar con mucha fuerza, y madrugábamos y muchas noches, y pasaba yo noches enteras casi sin dormir, y ore y dele gracias a Dios. Y así fui investido, pero el Espíritu Santo me visitó varias veces, y cuando oraron, como les decía el apóstol Maldonado, o cuando he recibido esa visitación del Espíritu Santo, he sentido la presencia. Hemos estado en otras reuniones donde vieron, con los que tienen poder, donde vieron que Jesús mismo me ponía un manto por detrás, me ponía un manto, su manto, me ponía una capa, un manto, un vestido. Entonces dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, sino vestidos. Entonces es que dejarse uno poner el manto, la investidura, vestidos también de toda armadura de Dios. Es dejarse uno poner esa armadura pegada a uno mismo, para que poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Entonces cuando nos dice eso en Efesios 6:11, entonces la palabra es, ya estás vestido de toda armadura, ya estás vestido por el Señor Jesucristo, ya estás sumergido en la tinta del Espíritu Santo, en la poderosísima sustancia de Dios. Entonces es que el poder es la facultad de hacer, no dejar hacer. Yo quiero tener el poder de Dios, y Dios me quiere dar su poder. Me gusta mucho que el pastor Maldonado hace este poderoso, es dunamai. Por eso siempre les he dicho yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ishuo, dunamo. Ese es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy totalmente poderoso en Él. Me hace estallar como la dinamita de poder. Yo estoy poderosamente lleno del Espíritu Santo, y estoy investido, equipado para realizar todo esto, milagros, sanidades, liberaciones, defenderme del enemigo, echar fuera demonios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo soy linaje escogido, soy coheredero con Cristo, ahora soy coheredero con Cristo, soy hijo de Dios. Entonces esa palabra poderosísima, como lo explica él, dunamai es ser poderoso, dunamai, soy totalmente poderoso. Entonces es usada en la Biblia muchas veces, y dice que los que creemos en Él podemos hacer las mismas cosas que Él hizo, o mayores aún. Es que nos da la misma categoría del poder de Dios.
Me gusta mucho que el libro que les estoy recomendando del pastor Maldonado, él hace el análisis de cuántas veces se utiliza la palabra en los diversos sentidos griegos. En 95 veces el poder como la habilidad, la capacidad, y 95 veces vinculadas a Dios y 95 veces vinculadas a los creyentes. El poder como capacidad, el poder como lo que es todo posible para hacerlo, el poder como la fortaleza, fortalecidos, poderosamente fuertes. Él hace el análisis de todas las veces que lo utiliza la Biblia. Entonces me parece impresionante el estudio, poderoso, pero es para que nosotros entendamos que somos poderosos en Cristo, que todo es posible para nosotros, que nos quedemos esperando recibir ese poder, y cuando ese poder esté con nosotros, esa investidura, esa tinta, estamos sumergidos en el Espíritu Santo, porque nos dio santidad, autoridad, poder, firmeza, hasta que forme parte de nosotros como dice el pastor Maldonado, como una segunda piel que nos hace inseparables de Él. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo sea igual a Dios, ni que tenga, pero nos pone en la misma categoría del poder, de ser poderosos, de ser dunamai, somos dunamai, somos poderosos como Él, porque es que el Espíritu Santo nos embiste, nos comparte y nos da de su poder, nos ha puesto un ropaje nuevo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y vamos para adelante, con fe, con fuerza, con seguridad. Todo lo puedo en Cristo, soy totalmente poderoso en Él, que me dinamita de poder. Los bendigo y los esperamos martes en su tiempo de liberación, martes hora de Colombia 6:30. Bendiciones para todos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Liberación, el podcast.